milagros de los ciegos. Capítulo, porque vamos viendo un capítulo cada día, así rapidito, un vuelo rápido sobre Mateo. ¿Capítulo cuál? 9. ¿Y qué se recuerda del capítulo 9? ¿Qué vimos? El enemigo tiene poder. Jesús tiene ambas, poder y autoridad. El enemigo tiene poder, pero Jesús tiene poder y autoridad. Excelente. ¿Qué más? Le voy a dar chance que abra la Biblia, vea el capítulo 9, a ver si se recuerda de algo, pues. Una sopladita, pastor, una sopladita, vamos a ver una sopladita. El énfasis que tuvimos estaba sobre la sanidad del paralítico, ¿verdad? Ese fue donde ampliamos un poquito más, que es donde comenzaba y terminaba en la parte del 35 al 38, que recorría, dice Jesús, todas las ciudades. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Enseñaba. ¿Qué cosa más? Predicaba, excelente. ¿Y qué cosa más hacía? Sanaba. Hermano, pregunto, ¿y hoy usted y yo podemos hacer eso? Pregunto, ¿lo estamos haciendo? No, amén. ¿Cómo es eso? No, amén. Hablábamos y establecíamos la diferencia, a ver si con hacer el mimo usted se acuerda. Exactamente. Natural, el mundo natural y el mundo espiritual o sobrenatural. ¿De dónde viene todo lo natural? ¿Del mundo? ¿De qué mundo se creó cuál mundo? Del mundo natural se creó. ¿Usted ha escuchado decir eso? La gente ha inventado a Dios. Dios no existe, pero la gente ha inventado que Dios existe. ¿Será verdad eso? Hermano, cuando uno se pone a razonar, ¿cómo es posible, dice, que de una célula que no tenía cerebro se hizo el cuerpo completo como se ha hecho ahora, exageradamente complejo, que ni siquiera han terminado de entender cómo funciona nuestro cerebro, y hoy vienen a decir que una célula solita se hizo hombre, o se hizo ave, o se hizo planta? Perdonen, pero aunque pasen miles de millones de años, una célula no va a llegar a ser. ¿Y cómo es posible que la célula solita haya alcanzado a hacer todo eso, y hoy con toda la ciencia que tenemos no alcanzamos a entender ni podemos hacer otra persona? Han podido duplicar animales, hacer, ¿cómo se llama eso? Clonación, pero no han podido hacer la primera célula. Pueden clonar lo que Dios ha hecho, pero no pueden hacer lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿quién creó a quién? ¿El mundo natural al espiritual o el espiritual al natural? Al espiritual al natural. Y Dios dice que Él es espíritu, dice la palabra. Entonces, hermano, esto es clave. Eso vamos a estar estudiando. Es clave. Usted y yo tenemos que reconocer que estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. No somos del mundo. Usted y yo somos de mundo espiritual. Somos de otro planeta. Esa es otra teoría que anda por ahí dando vuelta, ¿verdad? Somos extraterrestres, decía alguien, porque no pertenecemos a la tierra. No andamos mezclando esas cosas que más generan confusión. No. Usted y yo no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Amén. Porque allá el Señor dice que hay un nuevo nombre escrito en gloria para nosotros. Amén. Ahora, ese es el paso de donde se reclama la autoridad, donde se recibe la autoridad de Dios. Cuando usted y yo pasamos, quizás no le voy a hacer para adelante, sino pasamos al mundo espiritual. Del mundo natural pasamos al espiritual. Y con eso tenemos la autoridad sobre el mundo natural,
y podemos hacer lo que el Señor hacía. Dice, aún cosas más grandes que yo van a hacer. Hablábamos de la clasificación por lo menos de 3 milagros, se recuerda. Sobre la naturaleza que se llamaban milagros de poder. Y hablábamos también la capacidad del Señor de poder sanar. Y Él dijo que usted y yo lo vamos a hacer. Usted y yo tenemos que dar ese paso. Oiga, hermano, eso marca la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano de verdad. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que entramos al mundo espiritual. Y cuando entramos al mundo espiritual tenemos autoridad sobre el mundo natural. Pastor, mire, ¿y el 100% de personas que yo oro se van a sanar? A lo mejor sí, a lo mejor no. Dios quiera que sea así. Pero no siempre. Incluso con los discípulos pasó. Le llevaron a uno y no pudieron sanarlo. Y el Señor dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, vean, hombres de poca fe? Y Él les había dado autoridad. Hubo una parte de debilidad humana. Pero la autoridad de Dios es para que usted y yo oremos para que haya sanidad, porque haya provisión, porque haya sanidad en nuestra tierra. Usted y yo tenemos que orar porque haya sanidad en nuestro país. Orar y hacer, orar y hacer, orar y hacer. Porque el Señor oraba y hacía. Los milagros suceden a partir de donde usted y yo ya no podemos hacer, ahí comienza a hacer el Señor. Amén. Ok, ahí estábamos y hoy vamos al capítulo 10. Al capítulo 10, hoy vamos a ver un ciclo de lo que el Señor hace con un cristiano. Oramos. Padre, gracias le damos, papito lindo, en esta preciosa noche. Le pedimos que nos hable a través de su palabra, Dios eterno. Le pedimos el perdón de nuestras faltas y declaramos que su presencia reina y gobierna, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor. Mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en una casa, decidle el saludo. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no lo es, que vuestra paz vuelva a nosotros. Si alguno no quiere recibiros, ni escuchar vuestras palabras,
Sacudid el polvo de vuestros pies al salir de la casa o ciudad. En verdad os digo, habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra el día del juicio que para aquella ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir, pues vosotros no hablaréis. Será el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Seréis odiados por causa mía, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está encima del maestro, ni el siervo encima de su amo. O encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub, cuanto más a los miembros de su casa. Así que no le tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante mi Padre en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. A quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa.
Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias le damos, Dios, porque nos permite escuchar de su palabra. Nos ponemos en sus manos, pedimos el perdón por nuestras faltas, anhelamos ser agradables delante de usted, anhelamos ser aceptos delante de usted. Perdone nuestras faltas, transgresiones, desobediencias, Dios. Mas le suplicamos, Papito lindo, por su gracia, su bondad y su misericordia, que usted esté siempre con nosotros, Dios. Gracias, Padre eterno, gracias, Papito lindo. Ponemos delante de usted nuestras necesidades, Dios. Gracias porque sabemos que usted las conoce, pero también le suplicamos, Dios, que usted extienda su mano poderosa para bendecirnos. Gracias, mi Dios eterno, le damos a esta hora, también por sus promesas. Le suplicamos, Dios, que desde el cielo haya bendición para cada uno de sus hijos y venga esa bendición para cada uno de sus hijos. Permita, Dios, que nuestra fe crezca a ese nivel de poder ver las obras que usted ha preparado por medio de nosotros, Dios. Clamamos por la paz del Salvador, clamamos por la paz de Jerusalén y clamamos, Dios, porque cada uno de nosotros encuentre ese lugar que usted tiene preparado, que podamos usar las herramientas que usted nos ha dejado y que podamos ser obedientes a usted, Señor, a sus instrucciones, Papito lindo. Ponemos delante de usted en esta noche la salud del hermano Davis, Dios. Le damos gracias porque está mejor, mas le suplicamos que usted termine de hacer la obra en él, Señor. Le suplicamos que que pueda él estar ya con nosotros prontamente, Señor. Padre, le suplicamos, pedimos y declaramos, Dios, que hay sanidad en él, que su sistema respiratorio es limpio, es sano, para gloria suya, Señor, y para bien del hermano Davis y para testimonio para nosotros, Dios. Gracias, Papito lindo, le damos a esta hora. Quédese con nosotros y bendíganos de acuerdo a su poder, a su gracia, a su bondad y a su misericordia y a nuestra necesidad, Dios. Gracias, Papito lindo, le damos. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén y amén. Antes de entrar en el tema de que nos ocupa en esta noche, quiero pedirle un favor. Si usted sabe de alguna casa que alquilen aquí alrededor, una casa no muy grande que alquilen por aquí alrededor, por favor, avíseme al final. Aquí en Santa Tecla, por favor, me avisa al final. Bueno, capítulo 10. Vamos a comenzar y vamos a ver que el Señor ha dejado poder para usted y para mí y ha dejado autoridad para usted y para mí. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Si yo me meto la mano a la bolsa y yo le digo a usted, aquí tengo estos 100 pesos. Eso le da prosperidad. No, ¿qué le da? ¿Qué dijo? Poder, porque con eso puede comprar. La autoridad no viene del billete. ¿Sabe de dónde viene la autoridad? De los $100 que están guardados en oro en el Banco de los Estados Unidos, en el Tesoro de los Estados Unidos. Porque para ser emitido un billete, como nosotros no tenemos billetes de los de nosotros, ¿verdad? Los de Colón ya están guardados allá con Cristóbal Colón. Dicen que los tienen guardados algunos, a ver, ¿verdad? Pero por cada billete, ¿cómo? En barriles, no. Por cada billete que se emite, el banco tiene que tener cierta cantidad de dinero que respalda eso. El Señor nos da a nosotros un poder, pero tenemos que tener el poder y tenemos que tener la autoridad, ambas, para poder rebatir. ¿Por qué? Porque el diablo tiene poder. Y lo que usted y yo, cuando usted y yo declaramos la obra de Dios, lo que hacemos es retroceder la obra del diablo o ampliar el reino de Dios. Entonces, el Señor le dio poder. Lo que vamos a ver ahorita, lo que está en el primer versículo, vamos a ver el 10:1. Vea a cuántos les dio poder y autoridad. Porque esa es una cosa que también hay gente que lo ocupa de argumento.
para decir que no es para todos los cristianos. Entonces, llamando Jesús, ¿a cuántos dice? 12 discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pregunto, ¿entre esos 12 estaba Judas? Sí. Judas recibió poder, Judas recibió autoridad de parte de Dios. Por eso dice que cuando fueron y sanaron, ellos fueron a hacerlo. Hoy tenemos que tener cuidado porque hay veces, y el Señor dijo, aún de los escogidos van a ser confundidos. Porque hay gente que tiene cierto nivel de autoridad, cierto nivel de poder y hace obras que a nosotros nos pueden confundir. Dice, aún a los escogidos van a confundir al final. Usted y yo tenemos que pedir el discernimiento. Ok, pero vamos a ver. ¿Entre estos 12 estaba usted? No es cierto. Ninguno de nosotros tiene 2000 años de vida. Usted no estaba en estos 12. Amén. Usted no estaba en los 12. Pero también, ya lo vamos a ver. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 10. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 10. ¿Lo tiene? Vea conmigo por favor el versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Hay unas Biblias que dicen que eran ¿cuántos? 72, ¿así dice en la suya? Sí, 72. Pastor, ¿por qué es eso? Las copias de la Biblia original, los rollos originales que nosotros tenemos, los escribían cuando lo narraban. Por ejemplo, en el video lo que vemos, ese viejito pelón que aparece ahí, narrando, y cuando dice, llamó a Mateo, y se ríe así, ¿verdad? Con risa de satisfacción. Ese era él. Y están los dos que están anotando a la par. Esos dos eran los escribas. Ellos están escribiendo, y ese era un libro de la Biblia. De eso se han encontrado varios, y no completos, se han encontrado parciales. Entonces, de esos parciales, en unos decía 70 y en otros decía 72. El número más común aceptado es que fuesen 72. ¿Por qué? Porque esa era la cantidad que estaban en el Sanedrín, la autoridad terrenal que ellos veían, donde estaban los fariseos, los saduceos y los fariseos, saduceos. ¿Cuál era el otro grupo que estaba? Los herodianos. Gracias, hijo. Ahí era la mayoría. Entonces, de esos eran 72. El Señor mandó 72. Y mire, eso es lo que más se acepta, ¿verdad? Dice, después de estas cosas, 10:1, estamos viendo de Lucas, el Señor también, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Los mandó a preparar el lugar para que cuando él iba a llegar. Versículo 8. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan por delante. ¿A cuánto nos gusta ese versículo? Gloria a Dios, ¿verdad? Comed de lo que nos pongan por delante. Gloria al Señor. Este chico no le gusta eso. Para este chico es castigo comer. Desde que estaba chiquito dice que el papá y la mamá le decían comer y él no comía. No, ese chico. No, yo envidio esto, así como chicos que comen y no engordan. Bueno, cambiemos el tema. Dice, versículo 9. ¿Y qué dice? Y sanad a los enfermos en ella, que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, que es lo mismo que el reino de Dios se ha acercado. Le dio la autoridad. Ahora, mire qué precioso lo que pasó en el 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún, ¿qué dice?
Los demonios se sujetaban en tu nombre. Diga conmigo tu nombre. No se sujetaban a los discípulos, a los 70 discípulos, no a los 12. No se sujetaban por la autoridad que ellos tenían. Y el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, eso es poder, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Nada os dañará. Mire, eso es terrenal. El Señor nos dio poder sobre cosas terrenales. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Lo terrenal o la vida eterna? La vida eterna. Por eso dice en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, pero les dio primero poder a los 12 y ahora a los 70. Hoy vaya conmigo, regrese a Mateo, pero no donde estábamos, sino que al final de Mateo, y vaya conmigo a Mateo 28, 16. Cuando lo encuentre me dice amén. Amén. Amén, amén. Ok, miren lo que dice en el versículo 16, del 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mire qué lindo es esto. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Usted quiere ser de los que creen o de los que dudan? ¿Usted quiere ser de los que creen o de los que dudan? Yo estoy dudando si soy de los que creen, pastor. Entonces está dudando, no es que creen, ¿verdad? Dice, cuando lo vieron, adoraron, pero algunos dudaban. Mire qué lindo. Este versículo 18 es clave para nosotros. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cómo dijo? Toda potestad, diga conmigo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a El Salvador allá en Santa Tecla. ¿Dice así ahí? No dice así, pero dice todas las naciones, amén. Pregunto, ¿lo incluía El Salvador y incluía Santa Tecla? ¿Lo incluía usted? Sí, y si usted viene de la Unión, también incluía la Unión. Y usted viene de Aguachapán, también. ¿Hay alguien de Aguachapán? Amén. Pues ya no digo lo que iba a decir los de Aguachapán, hermano. ¿Verdad? Entonces, de Aguachapán, ¿hay alguien que viene de la Unión? ¿De allá de San Alejo? En la Unión, en San Alejo queda en la Unión. De punta a punta incluía la nación del Salvador y todas las naciones del mundo. Y eso lo incluía a usted y a mí. Amén. Y aquí dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese qué lindo es esto, hermano. Mire qué precioso es esto. Pero usted y yo tenemos que creerlo. Cuando Jesús estaba en la tierra, era 100% hombre y era 100% Dios. Pero cuando regresó con su cuerpo transformado, digamos, para usar una palabra, ese cuerpo ya no tenía pecado. Anteriormente, él había decidido aceptar tener menos poder, no tenía todo el poder de Dios. Hoy venía solo con la naturaleza divina, ya no con la naturaleza humana. Él se puso solo para ubicar, pero ya no traía ninguna cosa sobre de él que fuese humana. Él vino y dijo, toda potestad me es dada en los cielos. Cuando estaba en la tierra, un día dijo, yo voy a venir por segunda vez, que es lo que usted y yo estamos esperando. Y los discípulos le dijeron, ¿cuándo? Y la respuesta del Señor dijo, solo el Padre lo sabe. Él había solito limitadose para demostrarnos a nosotros
que se puede vivir como humano, con naturaleza humana, y vivir conforme a lo que Dios manda. Dice, ni los ángeles lo saben. Si el Señor hubiera dicho que Él iba a regresar en el 2016, el 1 de junio del 2016, ¿qué estaríamos haciendo usted y yo ahorita? ¿Cuántos seguirían trabajando? ¿Y para qué? Así había en los Corintios algunos que ya no trabajaban porque el Señor había dicho que iba a venir. ¿Y para qué, pastor, si aún me falta? ¿Y para qué voy a seguir trabajando? Hoy mejor me dedico a comer. ¿Cómo es eso? No, me dedico más a seguir y adorar al Señor. Pero hay mucha gente que no hace así. Cuando a la gente le dice, le queda un mes de vida, ¿qué hace? Hoy me voy a dar. ¿Cómo? Sí. Mucha gente no dice, hoy que solo un mes de vida me queda, voy a adorar al Señor. No, ¿qué es lo que haría? No digo usted, sino que haría mucha gente. Se pone a beber, ¿qué cosa, no, mi hermano? A comer de todo, los que tenemos esa tentación. Algunas piden perdón, pero el Señor sabía que ese era un dato que no teníamos que conocer. Y Él sabía que en un momento dado se lo podían preguntar, o se lo iban a preguntar, Él lo sabía. Y Él desconoció, ese poder no lo tenía, ese conocimiento en ese momento no lo tenía. Yo digo que aquí era cuando los discípulos tenían que haberle preguntado, cuando Él dijo, toda potestad me da. Señor, ¿y cuándo va a regresar? ¿Usted quisiera saber cuándo el Señor va a regresar? Yo también, pero el Señor cree que no, fíjese que es lo mejor. El Señor sabe, no cree, que lo mejor es que no sepamos, para que cada día vivamos pensando que Él va a venir ahora. Para que cada día pasemos pensando que Él va a venir ahora. Entonces dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora, mire qué precioso. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa? Primero eran los 12, si lo queremos ver así, después eran 70, pero ahora es lo incluye a usted y a mí. Dios nos ha dado autoridad, Dios ha delegado autoridad. El problema es que usted y yo no lo usamos. Pero pastor, ¿por qué no lo usamos? Porque nos mantenemos todavía en la naturaleza humana y no en la naturaleza espiritual. Usted y yo tenemos que dar ese paso, y para dar ese paso se necesita fe, creer. No basta solo hablar, no basta decir, sí Señor, yo creo. No, realmente el Señor conoce nuestros corazones, y el Señor sabe cuando en nuestro corazón está esa fe. El Señor dice, viendo la fe de ellos. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que cultivar? La fe. Para llegar y pasar a ese nivel espiritual. Cuando pasamos a ese nivel de autoridad, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado y somos capaces de transformar la naturaleza. Una enfermedad. ¿Sabe que es más fácil creer en la necesidad cuando alguien está enfermo o cuando tenemos un pariente que amamos enfermo? Entonces es más fácil decir, Señor. Y el Señor a veces nos lleva a esos momentos para que podamos dar los pasos de fe. Porque Él quiere que usted y yo vivamos en ese nivel. Es el que más le interesa al Señor. Dice, no se alegren de lo que les sujeta ahorita, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Al Señor le interesa más la eternidad que lo actual. Pero nosotros, ¿por qué pasamos más ocupados? Por lo... mire, hermano, hay personas hoy que se pasan 2-3 horas leyendo el diario, pero no leen un capítulo de la Biblia. Hablando de leer. Y hay personas que se pasan viendo el diario, y hay personas que se pasan viendo la televisión. A las 6 de la tarde, ¿cuáles son las noticias que pasan? ¿Las del cuál? ¿A cuál sale a las 6? ¿Cómo? ¿A las 7 cuál? La del 2. ¿Y a las 8? El 6. ¿Y a las 9?
el 4, y a las 10, el 2, y a las 11, el reprise de la... Hermano, yo no voy a decir a usted, ¿verdad? Pero hay personas que se echan las 4 horas de noticias. Y oiga, qué terrible. Son puras malas noticias. Y no leen las buenas noticias. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Pero hay gente que pasa queriendo recibir puras malas noticias. Oiga lo que le voy a decir. De ver ese nivel de maldad, ¿se incrementa nuestra fe o se debilita nuestra fe? Se debilita nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cultivamos al revés. Debilitamos nuestra fe. Ay, es que aquí, a saber a dónde vamos a parar. Yo hoy estuve en la mañana en una conferencia, una capacitación que estaba dando un hermano de los que trabajan con John Maxwell. Me impactó, fíjese, me impactó mucho. Dice el hermano, si hacemos esto nada más, estas 200 personas que estamos acá, dijo no me recuerdo si dijo 2 años, 3 años, eran 10 semanas por 8, 80 semanas, en 80 semanas fue, en 80 semanas somos capaces de transformar completamente a El Salvador. En 80 semanas. Hermano, si en El Salvador, de los 6 millones que hay, supuestamente entre 4 y 5 ya somos cristianos, deberíamos de ser capaces de transformar El Salvador en 10 semanas, según lo que él plantea. ¿Y qué es lo único que se necesita? Predicar. Él no lo pone como predicar, sino como una forma que ya lo vamos a estar trabajando, por cierto, con los grupos pequeños. Ya se lo mencionaba el hermano Wilber. En los grupos pequeños, oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que le voy a decir. Hay hermanos que no se involucran en los grupos pequeños o no quieren servir. Si usted no aprende a usar las herramientas en los grupos pequeños, no va a aprender a usarlo en su familia, no va a aprender a usarlo en su trabajo, no va a aprender a usarlo en ninguna parte. Usted tiene que ser equipado en los grupos pequeños. ¿Dónde equipó Jesús a los 12? En los grupos pequeños. ¿Quiénes eran los mejor equipados del Señor? Los 3. Los 12 eran los mejor equipados de todos, pero de los 12 todavía habían 3 mejores equipados. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, si usted quiere ser de los que vemos la obra de Dios, tenemos que estar cerca de Él. Involúcrese en servirle al Señor. Los grupos pequeños son claves para servirle al Señor. Vamos a estar predicando de eso el domingo, por cierto. Son claves para servirle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a hacer el mandado 1 a 1. Vaya y sanen los enfermos. Vaya y llore 1 por 1. Viera qué rico, qué sabroso se siente cuando usted ora por un enfermo y usted siente que ese enfermo ha sido sanado. Pero que usted ora por el enfermo y usted dice, yo sé que está sano. Yo sé que está sano. Y no se diga cuando uno lo puede constatar. Cuando uno lo puede constatar, lo que me pasó que les compartí hace un par de semanas con este niño que estaba con calentura. Yo oré porque el niño llegó a pararse a la par y me dijo, pastor, ore por mí. Yo venía de predicar y decirle al cipote, yo tuve que orar por él. Yo le dije, Señor, es tu obra, es tu fe y es la fe de este niño. Yo lo único que voy a hacer es hablar lo que tú me has mandado a hablar. Y yo dije que desaparezca la temperatura en este niño y es sano. Cuando yo le puse la mano estaba caliente el pobre niño. Yo le quité la mano y después el Señor me dijo, probá. Yo le llamé y le digo, vení, precioso. Y le puse la mano, nada de temperatura. La siguiente semana la mamá estaba dando testimonio. Se le quitó, dijo, se le quitó. La siguiente semana me llevaron otro niño. Y me dijo, pastor, mire, yo quiero que ore por él. Está bien, oremos por el niño. Oré, no me recuerdo qué es lo que dijo que tenía.
Era un problema de enfermedad en la casa de él, que le habían dicho que el niño estaba contaminado. Y mire que van a ir a hacer el examen, vamos a orar, le digo, aunque esté contaminado, vamos a orar porque cuando llegue allá no le parezca nada. Ya no me dijo nada la hermana, ya no la vi, porque como eso tenía que verlo después, ¿verdad? Pero mira qué sabroso se siente cuando usted ora y siente que hay sanidad. Pero para eso se necesita paso de fe. Y la Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca es necesario que tenga fe, que crea que le hay, dice. Usted me pregunta, pastor, ¿y usted tiene una gran fe? No, hermano. Yo quisiera tener una gran fe, pero no tengo una gran fe. Y usted está pensando, pastor, ¿y entonces por qué predicar? Dice el Señor que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, así de chiquitita. ¿Cuántos conocen los granos de mostaza? ¿Cómo de qué porte son? ¿Más chiquita? Que la ajonjolí, como el grano de arena. Como el chan. ¿Y cuál es el chan? Dice el Señor, si tuviera fe como un pedacito de esa manera, vas a hablarle a los montes y se van a mover. Yo una vez le hablé a un monte. Yo una vez le hablé a un bordo. No se movió, hermano. Necesitábamos mover un monte, un bordo, para rellenar al otro lado para algo que íbamos a hacer de la iglesia. Y yo me paré enfrente. Le dije, bordo, te ordeno que te pases para allá. Me quedé parado. Te ordeno que te pases. No se pasó. Y yo quería que se pasara. Pero no se pasó. ¿No significa que mi fe está más chiquita que el grano de mostaza? Ay, pastor, yo tengo una gran fe. Hay gente que así le dice a uno, ¿verdad? Yo tengo una gran fe, pastor. Híjole, este hermano si le dice a Plutón que se mueva para allá porque no es sino que puede mover un planeta. Yo no digo que está malo decir tener una gran fe, pero no es de decirlo, es de hacerlo. Porque la Biblia dice, por los frutos lo conoceréis. Usted y yo tenemos que dar fruto. No quedarse como el palo de mango que yo tengo en la casa. Ese palo de mango, mire, en la cuadra hay 3 palos de mango que han sembrado y los 3 tienen mango y el mío no tiene. Ya le ordené yo por todos lados, lo garroteé, le di con el corvo, en serio, y no da mangos. Fíjese que no lo he cortado, hermano, porque da sombra donde mi mamá se sale a sentar afuera. Solo por eso no lo he cortado y ya le dije, te salvás porque da sombra, porque a mi mamá le gusta salirse a sentar al andén, porque ahí se siente el paso de aire. Solo por eso te salvás, mango, le digo, no porque ya te hubiera dado con el cuerpo. A ese ahí está, fíjese, a ese le he ordenado. A este le he ordenado que retenga los aguacates y los retiene, dejan de caérsele cuando están así chiquitos. Te ordeno que agarres tus aguacates, que no se te caigan. Y ya dejan de caerse. A este le he ordenado varias veces. Porque a los hermanos les gustan tus aguacates. ¿Sí? ¿Perdón? Con tortilla tostada. El desayuno pasado todavía alcanzamos algunos de los aguacates. Hermano, eso es lo que usted y yo debemos de ir cultivando. Porque para usted y para mí también está. La fe hay que irla cultivando. ¿Y cómo se cultiva? La fe viene por el oír, y por el oír usted y yo tenemos que dar ese paso. Ahora, quiero ver si me alcanza el tiempo para cerrar la idea del capítulo. Sí. Veamos la idea. Regrese al capítulo 10 porque tiene una secuencia. El capítulo 10 de Mateo. Primero el Señor elige los 12. Ahora, ¿cuántos queremos ser elegidos por Dios? Ok, de hecho somos elegidos por Dios. Pero oiga esto que le voy a decir. Todo aquel que el Señor elige le da una misión, exactamente. Y eso es lo que está allí. Mire lo que dice entre el versículo 4 y 5. Misión de los
12. Primero los eligió. Mire lo que dice en el versículo 1, 10:1. Entonces, ¿qué dice? Llamando a sus 12. Ahora, mire lo que dice en el 5. Y a estos 12 que hizo, los envió. Usted no está pidiendo que el Señor lo llame, si no va a ir a hacer lo que Él lo ha mandado. Oiga, hermano, por eso le digo, es necesario servirle al Señor. Usted no esté pidiendo que Dios lo llame si usted no va a ir a hacer lo que Él quiere que haga. Porque esos son hijos desobedientes. Y los hijos desobedientes no tienen la bendición de Dios, tienen la sanción de parte de Dios. Dice que aún al que tiene, por no haber usado lo que se le dio, aunque sea poco, lo poco se le quita y se le da al que más tiene. Entonces, usted tiene un lugar en el cuerpo de Dios porque el Señor, en el cuerpo de la iglesia, en el cuerpo del Señor, porque Él nos ha llamado. Pero el que nos haya llamado nos significa que tenemos una misión. O sea, una misión es que usted y yo tenemos un ministerio que cumplir. Amén. No podemos estar en la tierra sin cumplir el ministerio para el que Dios nos ha llamado. Tenemos que cumplir ese ministerio. Entonces, primero lo llama, nos elige. Después de que nos elige, nos da una misión y Él nos envía a hacer esa misión. Dice versículo 5, a los 12 envió. Ahora lea conmigo versículo 8. Dice, aquí está, 7 y 8 es. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, ¿cómo dice? A mí no se me olvida, yo he orado por varios muertos. Solo una hermana se levantó. Yo oro normalmente, y eso casi siempre lo hago, cuando los que se mueren son niños. Yo llego por ahí y me paro por la parte del cajón. Yo espero que un día el Señor levante uno. Yo me paro, y cuando yo llego así, oro a la parte del cajón, digo, Señor, levántalo. Que la gente sepa que se levante, Señor. Solo una hermana, que estábamos en una actividad de un retiro, y yo era el encargado, yo era el coordinador del retiro, y en una actividad que estábamos, la hermana se murió. Y los ojos se le pusieron blancos, los labios se le pusieron morados y ya no se movía. Y yo era el que estaba a cargo. Yo dije, Señor. Y un hermano que estaba a la par mía dijo, espíritu de vida. Sí, dije yo. Espíritu de vida, vuelve. Y abre los ojos la hermana. Y después estaba contando ella, según me estaban después diciendo que ella comentaba cuando estaba ya bien consciente, que había visto el túnel. Ahora, pastor, ¿y usted quisiera hacerlo todos los días? Sí. Yo quisiera poder decir, mire, no voy a poder decir, no vamos a estar orando por todos los que se mueren, porque entonces nadie va a morir nunca, ¿verdad? Porque hay un ciclo. Pero por ejemplo, Lázaro todavía tenía una tarea que hacer. El Señor lo revivió y dice que por él mucha gente se convirtió después. Entonces, ese es un poder que el Señor ha dejado para nosotros. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, si es la voluntad del Señor. Yo oro, yo le confieso. Alguna vez en algún velorio que estemos va a ver que alguno se va a levantar. Pero yo oro. Cuando son niños o son jovencitos que se mueren, yo voy y oro siempre. Yo paso. Pues, hubo uno que yo antes de apartarme del cajón, yo hubiera apostado que iba a abrir los ojos. ¿Ves? Yo me puse así en el nombre de Jesús, abrí los ojos. Y yo decía, ya va a abrir los ojos, ya va a abrir los ojos. Y no los abrió. Y dice, ya va a abrir los ojos, ya va a abrir los ojos. Y dice, Señor, muestra tu poder. No los abrió. Pero yo espero que un día el Señor va a hacer la obra. A lo mejor no por mí, a lo mejor por usted. No porque voy a orar por usted, sino que usted orando por otro. ¿No?
Amén. Más así, ¿verdad? Amén. Amén. Con ganas. Así. No que ore por mí porque estoy muerto, pastor. No, porque yo estoy orando por un muerto. Que el Señor haga la obra a través de usted. Amén. Que el Señor haga la obra a través de usted. Amén. Hermano, pero con fe, el amén. Amén. Con fe. Con fe. Con fe. Tenemos que creer que Dios quiere hacer obra a través de nosotros. Sigamos. Cuando Él nos elige, nos equipa y nos da autoridad. Cuando Él nos elige, vea el versículo 10, nos provee. Dice, no llevemos ni alforja para el camino, no dice ni aborja, no, dice ni de alforja, ¿verdad? No, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su... O sea, dice que no nos preocupemos porque si Él nos manda, Él nos va a dar la provisión de lo que vamos a necesitar. Amén. Él nos provee. Ahora, aquí hay una mala noticia. Versículo 16. Van a haber problemas. Dice, arriba con las letras negritas, dice persecuciones venideras. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. ¿Cuánto le gustaría pasar en medio de lobos? No, ¿verdad? No nos gustaría. Pero el Señor dice que vamos a pasar. No lobos necesariamente lobos animales que están aullando, no. Pero vamos a pasar en medio de gente que nos va a acusar, que nos va a señalar, que nos va a criticar por ser cristiano. Amén. Va a pasar, hermano. Eso el Señor ha dicho que va a pasar. Pero mire qué precioso versículo 19 y 20. Mas cuando os entreguen, ¿qué dice? No os preocupéis, hermano. En medio de un problema, usted y yo nos preocupamos, ¿sí o no? Sí. Pero aquí dice, no os preocupéis si andamos haciendo la obra de Él. Dice, no os preocupéis, dice el versículo 19, por cuánto o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y mire qué precioso el versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino que, ¿qué dice? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mire qué precioso. Van a haber problemas. Mire el versículo 34 todavía. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que dice, espada. Van a haber problemas, pero hay una cosa linda, que esto es precioso. Mire el versículo 40. Mire qué precioso este 40. ¿Habrán qué cosa dice ahí arriba, negritos? Recompensas. ¿Cuántos queremos ver las recompensas del Señor? Pero ahí dice que el que persevera. ¿Qué significa? Que no nos echamos para atrás y no cambiamos. No se trata de cambiar y dejar de actuar que hoy no soy cristiano, mañana sí, hoy no. No, siempre somos cristianos. Versículo 40 dice, y el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe, mire qué precioso, a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de ¿qué dice? De profeta tendrá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo tendrá. Va a haber recompensa terrenal. Pero mire qué lindo, versículo 42. Y cualquiera que os dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es, ¿qué cosa dice? Discípulo, de cierto os digo que, ¿qué dice? O sea que va a haber recompensa grande y fuerte incluso para aquellos que nos ayudan a nosotros, no digamos para nosotros. Amén. La recompensa, ¿vale la pena seguir? ¿Que van a haber dificultades? Sí. Si Dios le ha llamado, tiene que ser obediente. Si Dios le ha llamado es porque tiene una misión. Si Dios le ha llamado es porque Dios le va a ocupar y le va a respaldar. ¿Van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. Pero también el Señor tiene una recompensa para nosotros. Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar, Padre. Gracias le damos, Papito lindo y Dios eterno, en esta noche, Señor. Gracias por su amor, bondad y misericordia. Gracias por habernos llamado. Permítanos reconocer su mano en nuestras vidas. Permítanos ver y recibir la autoridad que usted tiene para nosotros, que la podemos usar, Padre, por favor. Pero si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hoy puede ser su día de salvación. Solo levante su mano ahí donde está y diga, yo quiero recibir a Jesús.
Padre, gracias le damos. Llévenos con bien de regreso a nuestros hogares, se lo suplicamos, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.